Hola amigos, yo soy Luis. Y yo soy Alex. Y bueno, eso es Trazando la Verdad. Primero que nada, feliz 2021, ya estamos en este nuevo año y queremos comenzar hoy con un video, un tema muy interesante que nos sugirieron en sus comentarios. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué, Alex? Vamos a hablar acerca de los libros apócrifos y todo lo que rodea, ¿no?, a los libros apócrifos, que tiene que ver con el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento y por qué se le llaman apócrifos. Así que si quieres conocer más acerca de este tema, quédate a ver este video. Muy bien, primero que nada tenemos que hablar sobre lo que es el canon, así que Alex, ¿nos gustaría explicar? Sí, bueno, la palabra canon viene de una palabra que significa caña, pero más tarde se le llamó o se le conoció como una regla, ¿no? Esto significa, ya hablando de por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento, que es un conjunto de reglas las cuales van a evaluar a los libros del Antiguo Testamento para saber cuáles tienen la autoridad de Dios. Cuando hablamos de la canonización de los libros del Antiguo Testamento, hablamos de que se reconocen ciertos libros como autoridad divina, como inspiración divina también. Y no significa que al ser canonizados se les da la autoridad, sino siempre los libros han tenido la autoridad y han sido inspirados, y el canonizarlos solamente es reconocer que tienen autoridad y que son inspirados por Dios. Entonces, los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia son libros que forman parte del canon. El canon del Antiguo Testamento, la tradición judía dice que se forma, ¿no?, de 72 personas que eran muy inteligentes, que eran muy conocedoras acerca de los escritos hebreos, y estas 72 personas a lo largo de 72 días forman el canon, y es lo que la tradición judía dice respecto al canon que nosotros tenemos. Sin embargo, pues hay más cosas que nos dan evidencia de cuáles fueron los parámetros que se toman para definir si un libro fue del canon, fue inspirado, tiene autoridad, o fue un libro que probablemente contiene información importante, pero no fue inspirado ni tiene autoridad divina. Algunos de esos aspectos que podemos tomar en cuenta es que fueron escritos por portavoces de Dios. Por ejemplo, Moisés, conocemos la vida de Moisés, que está escrito en el Antiguo Testamento, y sabemos que él escribe al menos 5 libros de nuestra Biblia, que se le conoce el Pentateuco o la Ley, o también conocido como el Torá. Un libro que formaba parte o que forma parte del canon del Antiguo Testamento tenía que ser escrito por un portavoz que Dios reconoció como su portavoz, que Dios le dio la autoridad para hablar de parte de él. Otro de ellos es que fueron citados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una cantidad grande de citas hacia el Antiguo Testamento, hacia las profecías acerca del Mesías, hacia las profecías que se cumplieron en la vida del Mesías, en la vida de Jesucristo, que tenemos un video donde hablamos acerca de esto, de las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Entonces, estos libros también fueron citados y fueron reconocidos tanto por escritores del Nuevo Testamento, por el mismo Jesús. Vamos a dejarte en los comentarios ahí una infinidad de citas donde tanto Jesús como algunos autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, y no solamente eso, ¿no?, sino reconocen que tiene autoridad y que fueron inspirados por Dios. Y a grandes rasgos esto tiene que ver con el canon del Antiguo Testamento. Hay algunos libros, como lo habíamos
mencionado, que es el tema central, que se le conocen como libros apócrifos. Esto significa que no están en el canon, no los tenemos aquí en nuestra Biblia. Y Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de estos libros? Sí, bueno, antes de pasar a esta parte, podríamos pensarlo de esta manera. ¿Por qué la Biblia que hoy tengo contiene esos libros y no otros? Esa respuesta, bueno, tiene que ver con el canon, la manera en que se determinaron qué libros vamos hoy a usar como, o vamos a tomar como verdaderas obras inspiradas por Dios. Y evidentemente ya desde tiempos antiguos, también tiempos del Nuevo Testamento, de tiempos después de Jesús, hubo otras literaturas que podemos pensar que también tenían que ver con Dios o que Dios las había dado a los hombres, pero precisamente la parte del canon es muy importante porque eso nos trae las reglas para determinar cuáles fueron realmente inspirados por Dios. Y no sé, como lo dice Alex, no se trata de que los elijamos, sino descubrimos a través de estas reglas o leyes o formas de determinar cuál sí, cuál no, descubrimos cuáles son verdaderamente inspirados por Dios y cuáles no. Y esa es la diferencia principal entre los libros bíblicos y otras literaturas que hoy conocemos como, el mayor denominación, la mayor denotación que le podemos llamar es falsos, apócrifos o deuterocanónicos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existen esos tipos de textos. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos varios que, bueno, hay que conocer un poco de la historia. Ya Alex decía sobre la ley, los 5 primeros libros, que según la misma Biblia dice que fueron una orden de Dios que Moisés los escribiera. Posiblemente escribió más, no lo sabemos, pero al menos esos 5 sabemos que sí, ¿no? Y también hoy conocemos 39 libros en nuestro Antiguo Testamento, pero si vamos a las escrituras hebreas, que por cierto ellos le llaman el Tanakh, este compendio de literatura, no son 39, son 24 si no mal recuerdo. Esto es porque ellos, en primer lugar, la división no está como la nuestra, sino hay 3 grandes divisiones: la ley, los 5 libros, hay profetas y hay otras literaturas que son, bueno, no me acuerdo la palabra que utilizan, pero son otras literaturas que usan como, podemos decirlo así, como de enseñanza. De sabiduría. Sabiduría, ¿no? Es mucho más, otros videos para explicar cada uno de eso, pero hay que entender esta parte. Ellos, bueno, el Antiguo Testamento, el canon, prácticamente nosotros lo tomamos de la tradición judía, ¿no? También en la tradición judía ellos, como le dice Alex, había estudiosos que determinaron cuáles eran los libros a utilizar, y digamos, por decirlo así, la regla que utilizaban o la manera de saber era aquellos que precisamente habían sido libros escritos por estos hombres que fueron usados por Dios, por los profetas y algunos otros personajes que ellos determinaron que realmente era el Espíritu de Dios el que hablaba hacia ellos. Y tenemos otra literatura de textos apócrifos o deuterocanónicos. En el exilio se fueron a Alejandría, si no mal recuerdo, bueno, a lo que se conoce así, y pues muchas personas, se quedaron a vivir ahí, aprendieron el nuevo idioma y tenían ese problema ahora de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ellos mismos dijeron, pues tenemos que poder nutrir a todas las personas, y se hizo una traducción de su libro sagrado al griego, y ahora eso es lo que lo conocemos como la Septuaginta, que hablamos de las 72 personas que trabajó en eso. Pero lo que sucedió ahí es que agregaron otros textos que hoy conocemos deuterocanónicos, que ahora también los tiene la Biblia católica, ¿no? Entre ellos hablamos de Tobías, de Susana, Macabeos, entre otros, Judith, algunos otros versículos que se añadieron a libros que ya teníamos, y estos libros relatan partes históricas y historias de otros personajes que sucedieron, que pasaron cosas, bueno, en especial de Tobías, porque yo lo leí. Habla acerca de un joven que fue ayudado por un ángel y
tuvo ahí ciertas recompensas, por así decirlo. Entonces, son otro tipo de historias. Sin embargo, haciendo este análisis, pues realmente no encontramos ahí algo, como les decía, no viene de un nombre inspirado por Dios, no viene de un nombre utilizado por Dios, y tampoco fue una persona sabia que se dedicó a estudiar. Entonces, pues simplemente lo desecharon como un libro inspirado. Posteriormente, también en el Nuevo Testamento, bueno, la era post-Cristo, cuando fue la Reforma, pues también hubo un debate, porque recordemos que la Iglesia Católica, les digo, utilizan estos libros. Entonces, también con la Reforma vino otra vez la pregunta: ¿qué libros vamos a usar, qué libros vamos a tener como inspiración de Dios? Y pues ahora, hoy tenemos los 39 libros ordenados de otra manera. Ya venimos más por su nombre, incluso tal vez los ponemos como en orden cronológico, porque si vemos, primero está igual Pentateuco, la creación, el Éxodo, todo lo demás, tenemos el reino, después tenemos de profecía, y ahí tenemos algunos intercalados sobre historia, pero ya mantienen otro orden a como están en la tradición judía. Entonces, para resumir ya, los libros apócrifos o deuterocanónicos son aquellos libros que en la tradición judía se podían conseguir, mas no eran aceptados por los estudiosos judíos como libros inspirados por Dios. Sin embargo, algunos de ellos, que son los de la Biblia católica, son los que han sobrevivido hasta nuestros tiempos. Así es, y algunos de estos libros, pues la verdad es que, como lo menciona Luis, no tienen una autoridad. Sin embargo, no significa que sea también como malo el leerlos, ¿no? Hay libros que, como lo dijo Luis, son históricos y que no son inspirados por Dios, pero sí pueden darnos, ¿no?, cierta información de lo que sucedió, como lo es el libro de los Macabeos, ¿no?, que está escrito en este tiempo donde nosotros en la Biblia no tenemos nada escrito, ¿no? Son 300, 400 años en los que se escribe el último libro del Antiguo Testamento, y es la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, Macabeos narra ahí ciertas partes que sucedieron en esa época, y es información que podemos utilizar. Sin embargo, no es una autoridad, no es inspiración divina. Algunos personajes también de la Reforma reconocieron estos libros también como libros importantes, pero no como libros autoritativos ni libros inspirados, ¿no? Jerónimo, el que fue autor de la Vulgata Latina, que después la Vulgata Latina se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica, y que de aquí surgen traducciones a otros idiomas. Él no los consideró ni canónicos ni autoritativos, ¿no? Estos libros tampoco fueron citados por los autores del Nuevo Testamento. Hay un libro que Judas sí cita, y que no tiene que ver con los libros deuterocanónicos que nos acaba de hablar Luis, sino que Judas cita el libro de Enoc. No vamos a hablar ahorita de esto, pero sí, este libro es citado por Judas y no se encuentra en el canon del Antiguo Testamento. Vamos a hacer un video especial hablando acerca del libro de Enoc y algunos libros similares, ¿no?, de esa literatura de la cual contenía el libro de Enoc. Así que esto es parte del canon del Antiguo Testamento, los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento. ¿Qué nos puedes decir, Luis, acerca del canon del Nuevo Testamento? Sí, bueno, ya viendo lo que se trata el canon, pues también ahora tenemos, bueno, se tenía ahora con la literatura post-Cristo, ¿no? O sea, que viene después de Cristo. Ahora, también resulta que en esos primeros siglos, pues había bastante literatura, ¿no? Las llamadas epístolas, ¿no?, que muchos
discípulos importantes, por así decirlo, escribían a otras iglesias, ¿no? Nosotros conocemos ahora los principales, pero no eran los únicos que existían. Ya había iglesias establecidas con personas que se hacían cargo de ellas, personas que eran sabias y obviamente enseñaban la Biblia. Bueno, los escritos, ya nos decíamos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se enseñaba. Entonces, pues se llegó a la conclusión de que se debía determinar cuáles literaturas o qué literaturas se podían utilizar y se debían utilizar. Para esto tenemos, el canon, podemos decirlo como estas 3 reglas. Primero es que tenían que ser de un autor apóstol o alguien muy cercano a un apóstol, que se pudiera confirmar su cercanía, no simplemente, oye, yo conocí al apóstol y ya, ¿no? Por eso tenemos los libros de Lucas, bueno, el Evangelio de Lucas, también tenemos el de Marcos, que directamente no son apóstoles, pero ellos estuvieron muy cercanos, que sus libros, sus evangelios, se toman como verdaderos libros inspirados por Dios. Como segunda regla podemos poner que el libro fue aceptado por las iglesias más importantes en ese momento, los dirigentes, los líderes más importantes en ese momento, y eran esparcidas entre toda la literatura era dada a los congregantes, por así decirlo. No toda la literatura se daba, ¿no? Entonces esta fue una segunda forma de determinarlo. Tercero, dice que el contenido de ese libro de la literatura tenía que ser consistente con la doctrina enseñada por los apóstoles y tenía que ser consistente con la literatura del Antiguo Testamento, no podía ir en contra. Entonces, y una cuarta es que esta literatura tenía que tener evidencias de contener una moral alta y de valores espirituales que reflejaran la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esas, digamos, fueron como que las cosas que se fijaron aquellos sabios para poder determinar qué libros. Entonces, como les decía, también había otras literaturas y con estas premisas se fue escogiendo qué literatura era inspirada por Dios, y se fue de manera que se fue agrupando, que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y se dijo, esto se debe enseñar en todas las iglesias, en todos los lugares. Ahora, esos textos ya muchos se conocían, muchos se utilizaban, se empleaban, pero tenían que pasar ciertas cosas para que, digámoslo así, se universalizaran en la iglesia. Una de ellas fue sobre las herejías que estaban sucediendo, y porque alguien podía escribir cualquier cosa y decir esto es inspirado por Dios. Entonces se apuró. Hubo un personaje conocido que estaba, digámoslo así, aprovechando esto para dar sus propias enseñanzas, por lo cual se aceleró más el proceso de formar el canon, ¿no? Entonces, para esto se llamaron a concilios. El primero por ahí fue el concilio de Hipona en 419. Se hizo una revisión de todos los libros y, hubo varios. Como dato curioso nada más, en estos concilios algunos libros eran tomados en cuenta y otros eran rechazados precisamente por estas reglas que les decía. Había libros que se dudaba un poco su autoridad, su autor, como tenemos el libro de Hebreos. También tenemos la segunda y tercera carta de Juan y la segunda carta de Pedro, incluso el Apocalipsis, aunque este último tenía más que ver un poco con que no era muy entendible para la iglesia en ese momento, aunque tal vez era una literatura, digamos, algo pesada, no tenían mucho contexto. Si aún nosotros es difícil poder hacer un estudio sobre Apocalipsis, imagínense ellos, ¿no? Entonces tal vez esto, también con Hebreos, pues hasta la fecha no podemos dar como asentado quién es el autor. Sin embargo, tiene algo muy importante Hebreos, que es consistente con las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, con la enseñanza de Jesús y con la enseñanza de los apóstoles. Entonces, por esas razones, posteriormente en otro momento fue adoptado dentro del canon.
hasta llegar a este número de 27 libros que tenemos hoy. Sí, y también todos los libros del Nuevo Testamento, los que conocemos que ya son parte del canon, fueron citados por otros autores, por otros escritores que también escribieron en el Nuevo Testamento. Como menciona Luis, el canon se cierra, se definen estos 27 libros que nosotros actualmente tenemos. Esto significa que ya no hay más libros que puedan ser agregados al canon del Nuevo Testamento. Años después se encuentran algunos escritos en Egipto, donde habla acerca de la historia de Cristo, pero narrada desde otras perspectivas. Algunos les llaman o los consideran como evangelios, los cuales tienen ciertas inconsistencias tanto históricas como inconsistencias en cuanto a la enseñanza, ¿no? Que lo que nos acaba de hablar Luis, que los libros tienen que tener una consistencia tanto con las enseñanzas de los apóstoles como con las enseñanzas que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Entonces estos libros surgen, tienen muchas inconsistencias, son escritos en otras fechas que fueron mucho tiempo después, y estos también se les consideran, no solamente evangelios, sino algunos otros libros se les consideran como evangelios y libros apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Y qué nos puedes decir de esto, Luis, de estos libros apócrifos o de los libros apócrifos del Nuevo Testamento? Sí, bueno, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo confiar que esos 27 libros del Nuevo Testamento son realmente inspirados por Dios? Bueno, como nosotros lo decimos, no se trata de que nosotros elijamos cuál sí, sino descubrimos cuál sí, y para eso Dios nos da evidencias, ¿no? Obviamente las reglas que yo les mencioné aparentemente son muy simples, pero no todos los textos las van a cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, que fueran escritas por alguien cercano a Jesús, a los apóstoles, eso excluye a todos la literatura después de la muerte de Jesús, y digámoslo así, del año 100 hacia acá no podría haber alguien muy cercano, ¿no? Si acaso cercanos como el caso de Marcos, Lucas, pero son más bien contemporáneos, ¿no? Ya 150 para acá, pues ya no vamos a encontrar a alguien totalmente cercano a los apóstoles o a esos primeros que estuvieron cercanos a Jesús, ¿no? Entonces encontramos después, como bien dice, de hecho unos muy famosos son los rollos del Mar Muerto, así se les conoce, que vienen a traer nuevos textos. Varios de estos textos son consistentes con los textos que tenemos. Lo que tienen peculiar y con lo que se hace una crítica o se le intenta atacar a la Biblia es que hay muchos textos que no vienen en la Biblia, que esos son muy antiguos, pero carecen de algo, que solo tienen una copia, ¿no? Entonces intentan con una sola copia tratar de atacar la Biblia. No se puede hacer eso porque pues realmente no sabemos si quien dejó esos textos realmente lo hizo con la intención de preservar los textos originales, primero que nada, o simplemente guardó textos ahí para después saber qué pasaba, ¿no? Entonces, todos estos textos que nosotros tenemos también han pasado por pruebas de este estilo, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que del año 100 al año 2000 han pasado muchos años. No existía la imprenta antes, no existía el papel como lo existe hoy. Muy posiblemente hubo algún error ortográfico, alguna situación. Hoy conocemos que sabemos que la Biblia Reina Valera viene de traducciones malas que contienen versículos que no son escritos en el original, y hoy día tenemos Biblias que ya han corregido eso. No significa por ello que la Reina Valera ya no es una buena Biblia y que ya desechemos. Sin embargo, eso es lo que ha venido haciendo el estudio más profundo sobre la Biblia, ¿no? Sobre los textos originales, de tal manera que hoy podemos tener una Biblia lo más cercano a los textos originales, ¿no? ¿Qué pasa con los apócrifos? Bueno, en este caso con el Nuevo Testamento, es que son textos que se han encontrado, sobre todo son fragmentos que pretenden tener autoridad.
Sin embargo, carecen de estas cosas, como les mencioné, no fueron escritos por algún personaje cercano a Jesús o a los apóstoles, ni por ellos mismos. Tampoco se hace mención de ellos en los escritos de los primeros padres de la iglesia, porque así les conocemos, aquellas primeras iglesias. No hay escritos, tenemos escritos de diferentes obispos de la iglesia primitiva, y no encontramos referencia a esos escritos. Hay otros que sí, y de hecho son buenos escritos, ahorita los vamos a mencionar, pero sobre todo no tienen, si los leemos, no tienen una consistencia con la enseñanza de los apóstoles ni con el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces eso es lo que pues simplemente los descarta. No es de que no, porque los encontramos apenas no valen, sino que las reglas que Dios nos dio en sabiduría para determinar cuál es su palabra simplemente no son cumplidas por esos textos. ¿Quieres que mencione? Sí, menciónalos. Yo cierro ahorita. Okay. Algunos de estos textos, como dice, son conocidos como evangelios. Tenemos el de Felipe, el de Tomás, Marción, María Magdalena, Judas, otro evangelio de Juan, un apócrifo, o sea que se desconoce si realmente fue el evangelio de Juan, o sea, escrito por Juan, simplemente le escribieron y no lo sabemos. De Valentín, de los egipcios, de la natividad de infancia, de la infancia de Tomás, árabe de la infancia, armenio de la infancia, natividad de María, protoevangelio de Santiago, pseudo Mateo, pasión y resurrección, Bartolomé, Nicodemo, también llamado Hecho de Pilatos, el secreto de Marcos, el evangelio de Pedro, el pseudo Santiago, pseudo Juan, otro de Hebreos, otro de Ebionitas, Bernabé, Tasiano, los Nazarenos, Amonio, la venganza del Salvador, el evangelio de la muerte de Pilato, el evangelio apócrifo de Galilea. Y bueno, hay otros textos que se utilizaban también, las epístolas de pseudo Bernabé, epístolas de Corintios, la epístola al pastor Hermas, la Didache o Didache, que también se conoce como enseñanza de los 12 apóstoles, Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pablo y Tecla, epístola a los laudinenses y el evangelio de acuerdo a los hebreos, la epístola a Policarpo, a los filipenses y las 7 epístolas de Ignacio. Cabe nada más mencionar que algunos textos, como es la carta al pastor Hermas o la Didache, si bien no eran tomados a nivel de literatura inspirada, sí eran leídos en algunas iglesias, en la iglesia primitiva, como recomendaciones para una vida cristiana, ¿no? Eso sí tenemos algunos antecedentes. Ok, y sé que es mucha información, sí, y que inclusive puede llegar a ponernos en duda, ¿no? Cómo la Biblia que nosotros tenemos ha sido evaluada, ¿no? por hombres para que nosotros podamos tener esta Biblia, ¿no? Pero la verdad es que fuera de todo esto, toda esta parte del canon, lo complejo que tuvo que ser el trabajo de estos hombres, sin duda esta labor que se realizó de preservar la Biblia tiene que ver con una obra milagrosa de Dios, porque para la humanidad hubiera sido imposible hacer un libro que datara desde los 4000 antes de Cristo hasta la venida de Cristo, ¿no? Es imposible para el hombre realizar esto. Solamente la obra de Dios pudo preservar la escritura, pudo preservar esto. Y no solamente eso, sino que hemos hablado en otros videos acerca que la Biblia es un compendio de libros, pero que todos apuntan hacia un hombre, hacia un mensaje, hacia el mensaje de Jesucristo, hacia el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y vemos cómo es obra de Dios, ¿no? El hombre no puede crear esto, no puede preservar esto. Dios en su providencia nos permite tener este libro, y en su momento capacitó a hombres para que esto fuera preservado. Capacitó a hombres tanto para escribir como para copiar, ¿no? los mismos escritos,
y como para poder evaluar cuál es el canon y cuáles son los libros que fueron inspirados y que tienen autoridad para nosotros. Así que te invitamos a que sigas estudiando tu Biblia, a que valores todo ese trabajo que se ha realizado por años y que valores que Dios ha escrito esto, ha inspirado esto y lo ha dejado para que conozcas el mensaje de Jesucristo y para que glorifiques su nombre. Así que esperamos que hayas visto todo este video completo y esperamos que te sea de bendición, que puedas aprender también un poco más acerca de todo esto que tiene que ver con la historia de la Biblia, la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y te invitamos también a que sigas viendo nuestros videos, que lo compartas con tus amigos y también que nos comentes si quieres que hablemos acerca de algún tema en específico. Vamos a hablar acerca del libro de Enoc en otra ocasión. Vamos a hacer un video especial acerca de este libro que también nos los han pedido en los comentarios. Y vamos a seguir tomando los comentarios. Por ahí tenemos otros temas que nos han pedido y que también queremos tocar en este espacio. Y eras para terminar, bueno, si te interesa más acerca de ese tema, hay mucha información en internet, solo que pues está el peligro de que leamos algo que no es correcto. Sin embargo, pues también tenemos libros. Y este es un buen libro, ahí les voy a dejar el título. Tiene acerca del canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de los apócrifos, pero también tiene, bueno, se llama El origen de la Biblia, ¿no? Y hablas también acerca de la Biblia, que es inspirada, que es inerrante, todo ese tema, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Entonces, si te interesa, te lo recomiendo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video, el jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Bye.